Buenos días. Damos comienzo a la sesión plenaria del Ayuntamiento de Oviedo, sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre. El punto primero es la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 31 de octubre de 2013. Se aprueba. Parte resolutiva. Expediente de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito número 4, financiado con remanente de tesorería para gastos generales derivados de la liquidación del ejercicio 2012. Señor secretario, perdón. En la Comisión Plenaria de Economía Interior del pasado 22 de noviembre se presentó a efectos de dictamen propuesta al concejal de Gobierno de Economía, en la que se plantea, primero, aprobar el expediente de suplemento de crédito por importe de 10.925.450 euros con 53, objeto de amortización de préstamos a largo plazo fuera del sector público, financiado íntegramente con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. Segundo punto de su propuesta, declarar el acuerdo de aprobación del expediente inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra él se promovieran, a fin de garantizar la entrada en vigor de la presente modificación con tiempo suficiente para su ejecución. El dictamen en comisión respecto a esta propuesta fue favorable por mayoría, con los votos a favor de los grupos Popular y concejales no adscritos, voto en contra del representante de Izquierda Unida y abstenciones de los grupos Socialista y Foro Asturias. Señor Reinares, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde, señores concejales, personas que nos acompañan y que nos están siguiendo por otros medios. Muy buenos días a todos. Como todos ustedes saben, la buena gestión municipal realizada en el ejercicio de 2012 ha dado como resultado que la liquidación del presupuesto reflejó los siguientes datos. Después de unas políticas de austeridad y control del gasto y que no afectaron, como no, a las políticas sociales. Estos resultados son, primero, reducción de gastos 9.938.000 euros. Ha supuesto un 4,90 de reducción. Hubo también una reducción de ingresos, de 3.380.000, que supuso un 1,60%. Y estos datos se completaron con un superávit presupuestario de 20.364.000 positivos, un ahorro bruto de 45.767.000 euros positivo y un ahorro neto de 23.031.000 euros también positivo. Y lo que es más importante, el remanente de tesorería. Un remanente de tesorería que alcanzó 23.681.000 euros y también positivo. También la liquidación establecía el grado de endeudamiento municipal del 74,42%. Recordar que el máximo que permite la ley es el 110%. Esta buena gestión presupuestaria hay que valorarla, primero, por las directrices políticas de este equipo de gobierno y, segundo, por la buena labor de los técnicos municipales, donde quiero destacar los departamentos de gestión económica y presupuestaria, contabilidad, tesorería e intervención municipal, además también de gestión de tributos. Pues bien, remanente de tesorería positivo de 23.681.000 euros, que lo hemos dedicado 666.000 euros para atender gastos de ejercicios anteriores, facturas que nos llegaron posterior al cierre, y con fecha 16 de abril del 2013, este pleno también municipal aprobó la modificación presupuestaria de dedicar a amortizar la deuda por 12.016.000 euros. Ahora, con el resto que nos queda de este remanente de tesorería de 10.925.000 euros y en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el proyecto de ley orgánica de control de deuda comercial en el sector público y, sobre todo, también con el informe del interventor municipal que figura en el expediente, de acuerdo con el artículo 32 de la referida ley, es obligado, y repito, por ley, destinar este remanente de tesorería
positivo a reducir los préstamos vigentes. Y este es el expediente que hoy sometemos aquí como trámite administrativo, pero, como dije antes, por imperativo legal para reducir otros 10.925.000 euros los préstamos. Vamos a reducir el préstamo sindicado, que lo vamos a dejar a cero, por 7.095.000 euros y parte del Banco de Santander por 3.830.000 euros. Repito, un total de 10.925.000 euros. Realizada esta operación de amortización de deuda y con los datos que resultarán al final del 31 de diciembre de este ejercicio del 2013, los saldos de los préstamos vivos al final del año estarán en el entorno de los 110 millones de euros. Cifra esta que representará el grado de endeudamiento entre el 50 y el 55%. Recordar nuevamente que el máximo permitido por la ley, ya dije, era el 110%. Estaremos entre el 50 y el 55%. Si a todo esto le añadimos que el Ayuntamiento de Oviedo está cumpliendo religiosa y puntualmente todas las normas que por el Gobierno de España ha tenido que promover para no estar ahora en estos momentos en la cola de España y con una deuda a nivel nacional insostenible que hemos heredado en el 2011 del anterior Gobierno, esas leyes que venimos cumpliendo, como digo, religiosamente, de estabilidad, de morosidad, de control del gasto, del endeudamiento, etcétera, etcétera, estamos contribuyendo a ese saneamiento imprescindible de las cuentas públicas que, si no se hubiese abordado por el Gobierno de España, a estas horas estaríamos no solo intervenidos, sino también dirigidos y controlados por las autoridades económicas de Europa, por el Banco Central Europeo, que sería quien dirigiera las políticas y destinos de nuestro país, como lo está haciendo con otras naciones actualmente. Hago un inciso para decirles que en este ayuntamiento ya desde el año 2008, que empezó a vislumbrarse la crisis, ya adoptamos muchas de las medidas que hoy son leyes, como lo demuestran los presupuestos, las liquidaciones y las cuentas generales que reflejan ahorro y control y austeridad del gasto corriente, lo que nos coloca en una muy buena situación económico y financiera, a pesar de algunas críticas que seguramente habrá de la oposición. Resumo diciéndoles que esta operación que hoy sometemos al Pleno de amortización extraordinaria de la deuda nos va a permitir ahorrar a este ayuntamiento en los próximos años más de 3.155.000 euros en intereses y 12.775.000 euros también en las amortizaciones. Concretamente, para el año del 2014, el próximo, el ahorro para el pago de intereses será del orden de 625.000 euros, que pueden dedicarse a inversiones o a dotaciones para las partidas presupuestarias de bienestar social para aquellas personas más necesitadas. También disminuye la partida de amortización de la deuda para el año 2014 en 1.850.000 respecto a lo previsto inicialmente, que nos reporta también una mejor situación presupuestaria para el 2014. Finalizo diciendo que desde el Gobierno de España y desde este ayuntamiento, con nuestra colaboración, modesta sí, pero leal y cumplidora, vamos por muy buen camino. Vamos en la buena dirección. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Reinares. Intervenciones. Tiene la palabra, señor concejal. Muchas gracias, señor alcalde. Bienvenidos a todos los que nos siguen aquí en la sala y también a los que nos siguen a través de las redes sociales. En la intervención mía utilizaré, como venimos haciendo desde el inicio, el tiempo mío y el del señor Donatel, de los concejales no adscritos.
Trataremos hoy del expediente de modificación presupuestaria que nos permite aplicar la cantidad de estos casi 12 millones de euros de los que hablaba el señor Reinares a reducir la deuda neta, que debe ser además aplicado antes del 31 de diciembre. Entendemos que la sostenibilidad financiera encuentra su peor enemigo en el descontrol de la deuda. Un aumento desmedido de la deuda en el sector público, tanto en lo que se refiere a la deuda financiera como a la deuda comercial, pone en peligro el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, o lo que es lo mismo, la capacidad de asumir compromisos de gastos presentes y futuros. Para intentar controlar este desajuste se puso en marcha la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Gobierno debería haber promovido la modificación del artículo 32 con el fin de determinar y desarrollar cuáles eran las condiciones que posibilitaban el destino finalista de este superávit presupuestario en las distintas entidades locales. Como actualmente está pendiente de aprobación en las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica que modificará, entre otros, este artículo 32, la modificación entrará en vigor a partir del 2014, a pesar de que en el anteproyecto se tenía previsto que se podría aplicar a lo largo del 2013. En esa se preveía que se podría destinar este superávit para financiar inversiones sostenibles, pero el tiempo ha transcurrido sin que se hiciera la oportuna modificación, de manera que, dado lo avanzado del calendario, se hace imposible darle este destino en el corto espacio de tiempo que queda para finalizar el año. Esto quiere decir que la ley, en esta ocasión, no deja otra salida para el superávit que destinarlo para reducir el endeudamiento neto. Ayer martes, en el Senado, el ministro de Hacienda, el señor Montoro, nos informaba de que este superávit, a lo largo del 2014 y también ponía de manifiesto en el 2015, se podría aplicar a desarrollo e inversiones. También, además, nos adelantó, desde nuestro punto de vista, algo que es bueno, que había más de 6.000 ayuntamientos que ya estaban en superávit. Como siempre hemos mantenido desde que entramos a formar parte de este consistorio, entendemos que la economía municipal no debe diferir mucho de la que seguimos en nuestros hogares. Por ello, debe cumplir una premisa fundamental: evitar gastar más dinero del que se ingresa. Debemos aclarar que no parece justificable conseguir dicho superávit a expensas de aumentar los impuestos, para así incrementar los ingresos, ya que desde nuestra filosofía de esta forma se destruye la riqueza, con lo que, además, a la larga rebaja la recaudación, aunque bien en un principio parece que aumenta. Desde nuestro punto de vista, debemos conseguir el superávit disminuyendo los gastos en mayor medida que los ingresos, e incluso tenemos la obligación de intentar una disminución suplementaria de los ingresos a través de la disminución de los impuestos, ya que, paradójicamente, esta bajada a la larga genera mayor cantidad de ingresos. Esto sí, sin tener que poner en peligro los servicios ni las inversiones, sobre todo las más acuciantes, y que a la larga también nos dejarán evolucionar y avanzar. También, desde que llegamos, hemos mantenido ante este consistorio que debemos hacer un esfuerzo para disminuir el nivel de endeudamiento que tenemos. Es cierto que cuando llegamos la inmensa mayoría ya existía. No sirve de nada hacer como que no lo vemos o arrojarlo a la cara del adversario, venga o no a cuento. Las infraestructuras, e incluyo Cinturón Verde, están a nuestra disposición y solo faltaba que no se pagaran. Parece que es lo que se dice a veces cuando hablamos de ellas. Pudo ser un error político acometerlas, pero ahora ahí están, y además es curioso que si cambiamos de municipio nos encontramos con los mismos desarrollos con distintos nombres. Como hemos anticipado, la ley los obliga en este momento a decidir este superávit para reducir la deuda, lo que nos parece bien, ya que en el futuro, si continuamos por este camino de la austeridad y desde nuestra modesta aportación trabajaremos para que así sea, estamos seguros que tendremos a la larga menos gasto. No podemos obviar que reducir la deuda es reducir los ingresos que debemos pagar, y pensamos que en algunos préstamos, además, estos intereses son excesivos. Este camino, que les animo además a seguir, nos permitirá en el futuro una bajada adicional de los impuestos, lo que además estimulará la creación de riqueza. Y además somos de la opinión de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente. Lo dicho hasta ahora no se contradice con que nos hubiera gustado que parte de este superávit que ahora tenemos, recuerden, estos casi 11 millones de euros, deberían haberse podido utilizar en inversiones que consideramos esenciales para Oviedo. Creemos que lo más interesante hubiera haber sido repartir este superávit entre ahorro e inversión. Entendemos que esta enmienda es un tema técnico y legal. Como no puede ser de otra manera, debemos cumplir la ley. Por ello, nosotros votaremos favorablemente a esta modificación presupuestaria. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Ruiz. Intervenciones, señor Sánchez Ramos. Muy buenos días, señor alcalde, señores concejales y ciudadanas y ciudadanos de Oviedo que
que habéis venido a este pleno. Estamos viviendo el mundo al revés. ¿Qué queremos decir con esto? En estos momentos, el Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento de todos los vecinos y vecinas de Oviedo y la representación pública expresada en estos 27 concejales se encuentran con un remanente líquido de tesorería, es decir, con un dinero, casi 11 millones de euros, 1.800 millones de pesetas, y cuyo debate está encima de la mesa. Y tiene básicamente dos opciones. O lo damos a los bancos o lo reinvertimos a modo de inversiones, de ayudas sociales a la ciudadanía de Oviedo. Algunos grupos municipales han decidido devolverlo a los bancos y nosotros, nuestro grupo, quiere devolverlo a los ciudadanos. Este es el debate que hay encima de la mesa. ¿Y por qué hay que devolverlo a los bancos? Es una cuestión estrictamente ideológica. No hay nada que nos obligue a devolver este dinero a los bancos. Y, sin embargo, pensamos que hay muchas razones para devolverlo a los ciudadanos a través de inversiones, a través de ayudas y a través de necesidades sociales realmente existentes para que disfruten y devolverles lo que es de la ciudadanía. El señor Reinares, en su intervención, decía o hablaba de un concepto que es el concepto de austeridad, y nosotros hablamos de otro concepto totalmente diferente. Y es que el conjunto de estas políticas estatales, autonómicas y municipales es el conjunto de una intervención política y económica por parte de la Troika Europea, y del cual el Gobierno español, a su vez, a través de la ley presupuestaria, atornilla a todas las administraciones públicas. Y además, con el consiguiente riesgo para determinados funcionarios, como los interventores, que tienen que actuar prácticamente de policías en la política económica de las instituciones. Por tanto, aquí el debate no es que seamos los representantes públicos a expensas de los ciudadanos los que tengamos que hacer políticas públicas, sino a expensas precisamente de esa troika europea, que es la que controla la economía española. Y por tanto, nos negamos a hablar de austeridad. Aquí no ha habido austeridad. Aquí lo que ha habido es austericidio. Es decir, que el conjunto de estas políticas no está prestando la ayuda necesaria e imprescindible a la ciudadanía, que cada vez la necesita más. Y además hay que tener en cuenta que la parte principal del préstamo, en este caso de la devolución a los bancos, se la va a llevar fundamentalmente el consorcio de bancos que tenían prestado a cinturón verde a prácticamente el 7%, de unos bancos que nos cobran unos impuestos, que nos cobran unos intereses, del 7%, cuando estos mismos bancos están recibiendo dinero del Banco Central Europeo del 0,5%. Cogen el dinero al 0,5% y lo prestan a los ciudadanos y ciudadanas, a las hipotecas y a las instituciones, lo prestan al 7%. Eso es un crimen económico. Es una delincuencia económica.
realizar ese tipo de políticas. Coger el dinero a ese precio y ponerlo en circulación a instituciones y ciudadanos a ese tanto por ciento. Y mientras no se modifique y mientras todas las instituciones y todos los ciudadanos de España y de Europa, y sobre todo del sur de Europa, no nos rebelemos frente a esa política, este país está, en palabras de la señora que ayer abordó en Valencia a la princesa Leticia, este país está fundido. Pero no solamente este país, sino los ciudadanos de este país estamos fundidos. Y no hay que colaborar, ni desde el Gobierno central, ni desde los gobiernos autonómicos, ni los representantes públicos con esa política. Hay que combatirla, hay que erradicarla, porque si no, no hay salida, o mejor dicho, sí hay salida. Y la salida es la de don Emilio Botín. Y es que porque a él le vaya bien y a sus colegas, no significa que nos vaya bien al resto de los ciudadanos, sino todo lo contrario. Y esta es una política del 1% frente al 99%. Y nosotros estamos en ese 99%. Y lo estamos denunciando. Bien. Seguimos para acabar, señor alcalde. ¿Por qué se logra en estos momentos un ahorro líquido? Sencillo, tenemos ahorro líquido porque no se ha gastado. Pregunta, ¿qué pasa? ¿Que no había en el mes de septiembre, en el mes de agosto, en el mes de julio, hasta diciembre, necesidades sociales, obras y servicio para invertir en este ayuntamiento y llegar a fin de año con liquidez 1, 2, 3 o liquidez 0? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que no se ejecutaron los presupuestos del Ayuntamiento de Oviedo del año 2013. Y si tú no ejecutas los presupuestos, tú no haces la inversión. Y si no haces la inversión, te quedas con un dinero. ¿Y qué se hace? ¿Qué decisión se va a tomar hoy con ese dinero? Devolvérselo al señor Botín y devolvérselo al consorcio de bancos. ¿Para devolver qué? Para devolver los 33 millones que es la deuda, es el pufo, y por tanto ahora el rescate de una empresa que se llama Cinturón Verde y de la que ustedes, exclusivamente ustedes, hicieron 7.000 aparcamientos, de los cuales 3.000 están muertos de risa. Las empresas hicieron los aparcamientos, cobraron, los aparcamientos no se venden ni se venderán. Pero es que no solamente es eso. No solamente hay que pagar esa deuda de esa empresa, de la que nadie hizo demanda social alguna, sino que además ahora hay que arreglar las goteras. Porque esa empresa tiene goteras. Bueno, en términos académicos se llaman humedades. Y la última que vamos a pagar es en Argañosa 2, 264.000 euros, 44 millones de pesetas en arreglar las goteras de uno de los aparcamientos de Cinturón Verde. Es decir, que Cinturón Verde no solamente es pagar la deuda, no solamente es engordar la cuenta corriente de los bancos, sino que además ahora estamos pagando el mantenimiento, las goteras. O sea que encima las obras mal hechas. Y además sin ninguna reclamación a las empresas que lo han hecho. Este tipo de políticas a la que usted alababa al Gobierno central, etcétera, etcétera, este tipo de políticas son la caída gigantesca de los salarios de este país. Ayer, a un amigo mío personal que trabaja de portero en una portería en Oviedo, le bajaron el salario 400 euros. Cobraba 1.400. Le dijeron que a partir del mes que viene 1.000 euros. Y si lo quieres, lo coges, y si no te vas, que hay en el paro en Oviedo 20.000 esperando por 1.000 euros. Esta caída gigantesca de los salarios, de los despidos, en aumento de beneficios empresariales, a una mayor concentración bancaria y a un negocio impresionante del sector financiero. Esta es la política económica de este país. Y a coste de destrucción masiva de empleos, de despidos, de ERES, de ERTES, con miles de pequeñas y medianas empresas cerradas,
a las que no hay crédito y con pérdida de bienes de la gente, incluida su casa, su empleo, etcétera, etcétera. Miren, esta no es una buena noticia para la ciudadanía de Oviedo, ni para las arcas municipales. Usted lo acaba de decir. Si tenemos la posibilidad de endeudamiento al 110 y estamos en el 74 y nos vamos a poner en el 50 y pico %, ¿qué problema hay para que con nuestros recursos limitados, perfectamente controlados, hagamos esa inversión en bienes y servicios? ¿Qué problema hay para no refinanciar esta deuda y sentarse con estos caballeros de la banca y decirles: no podemos mantenerles a ustedes al precio que nos dan o que nos han dado los créditos? ¿Por qué? Porque recientemente, desde el mes de septiembre, el Banco Central Europeo el dinero ya no se lo da a ustedes al 0,5, se los da al 0,25. Y si el Banco Europeo a ustedes les da el dinero más barato, nosotros queremos que nos bajen los tipos de interés. Sumisos ante estos caballeros, y así no se puede seguir gobernando. Me van a permitir un solo dato para ilustrar la situación. Recientemente publicado, miren, los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Miren, la suma de ayudas del Estado español, vamos a hablar de la deuda pública, la suma de ayudas a la capitalización de los bancos del Estado español, llevamos 60.000 millones de euros. Los avales bancarios del Estado español a esos bancos está en estos momentos en 110.000 millones de euros. Los esquemas de protección de activos, 28.000 millones de euros. La adquisición de activos por parte del Estado español, 72.000 millones de euros. Y otras ayudas de liquidez a la banca, 5.000 millones de euros. En total, desde que comenzó la crisis en el año 8 hasta hoy, el Estado español, es decir, todos nosotros, hemos desviado de fondos públicos a estos fondos privados la cantidad de 275.000 millones de euros. Ese es el agujero que provocó la gran crisis social, la gran crisis económica y la gran crisis política que tiene en estos momentos el Estado español. 275.000 millones de euros que han llevado los botines, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso es lo que provoca el crack económico y es lo que provoca que la deuda privada de los bancos y del sector financiero, al ser englosada en la deuda pública, se nos diga que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hoy se lo devolvemos a los bancos. Y por eso nuestro voto, argumentado con estos y otros argumentos, es no a que se dé y que se dé a la ciudadanía obetense. Muchas gracias, don Ramos. Sí, señor Arganza. Sí, buenos días, presidente, compañeras y compañeros de la corporación, público asistente y el público que nos sigue desde vía internet, desde las redes sociales. Previamente a entrar en materia, señor presidente, le pediría que me dejase de manera muy rápida dirigirme al señor Reinares, porque es que desde el último pleno me tiene muy preocupada por esas evidentes lagunas mentales y falta de memoria.
Entonces, quería entregarle un memorándum con el cariño que le tengo y el aprecio, y que él lo sabe, señor Reinares, Jaime Reinares lo sabe perfectamente, un memorándum de sus intervenciones parlamentarias desde el año 2002 al año 2009, donde de forma contundente y cargado de razón defendía la Ronda Norte, tan necesaria para el municipio betense. Pero no solo eso, y esto sí que de verdad, con todo corazón, Jaime, te voy a acercar y te voy a dar unas pastillas que se llaman de memory, tanto el manual como las pastillas de memory, para evitar esas lagunas mentales y reforzar tu memoria. Señor Reinares, además, no hace falta que me las devuelva, esto sí es un regalo. Pasando ahora al tema que nos compete. Bueno, ahora sí vamos al asunto del remanente de tesorería que nos compete en este orden del día de hoy. En la situación de recesión en la que nos estamos moviendo, hablar de remanente en una administración pública no es sinónimo de buena gestión. Es más bien lo contrario. Es más bien que se evidencia que algo se ha dejado en el camino. Y es más propio de una ingeniería contable que de unas cuentas claras y transparentes. El equipo de gobierno dice que el Ayuntamiento destinará el superávit a reducir la deuda y ahorrar 3,1 millones en intereses. Resulta cuanto menos chocante, conociendo, como todos conocemos en Oviedo, que la situación de endeudamiento en la que nos encontramos a día de hoy se debe simple y llanamente a la nefasta gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en los últimos 20 años. La cantidad concreta de la deuda del Ayuntamiento, según las palabras del propio concejal de Economía, asciende a 100 millones de euros. Foro Oviedo se pregunta a qué responde este superávit municipal y de qué partidas relativas al año 2012 proceden, ya que no ha tenido la deferencia de contestar en la comisión plenaria de Economía a las preguntas que ha puesto el concejal Zaldívar sobre la mesa y que se han simplemente contestado con evasivas o con respuestas muy ambiguas. Y no se ha explicado individualmente y de modo singular a los grupos de la oposición en este órgano qué partidas relativas al ejercicio 12, de qué partidas procedía este superávit. En el contexto económico actual, no podría entenderse que el hecho de la existencia de un remanente se deba a inversiones o gastos en servicios esenciales sin ejecutar, e incluso a una deuda que no se ha pagado, porque esto llevaría a frenar el crecimiento de la economía y el desarrollo y a hacer imposible reducir el desempleo de este municipio, que en octubre eran 21.273 las personas que se encontraban en situación de desempleo. Es decir, 21.273 personas en octubre en Oviedo no tenían trabajo. No tenían trabajo. Una cifra que sigue aumentando sin que al parecer al equipo de gobierno le interese mucho, ya que no pone en marcha efectivas políticas de empleo y sí en cambio lo destina a gastos suntuarios y propagandísticos. Con estos antecedentes, de hecho, es difícil explicar a los ovetenses que este consistorio tiene un presunto remanente. Oviedo no está ni para que se supriman inversiones ni para que se obvien medidas de fomento de la actividad económica, como han realizado ustedes en el pasado pleno, votando en contra de muchas enmiendas que ha presentado el Grupo Municipal de Foro a las ordenanzas fiscales. Y ahora alardean de una gestión eficaz porque hay un remanente ficticio. Quizá lo que debería decir el Partido Popular es que esos 11 millones de superávit artificiosos se destinarán al pago de créditos pendientes del tremendo agujero de Cinturón Verde, que junto con Villa Magdalena o el Calatrava dan una buena cuenta de lo que ha sido y es la gestión a lo largo de estos últimos 20 años y otras más que irán saliendo con absoluta seguridad. Esta nefasta gestión a lo largo de los años, jugando con el dinero de todos los ovetenses, hace que a día de hoy el nivel de deuda local se sitúe alrededor del 67%. Y esto sin que se haya dado solución a problemas tan importantes como Villa Magdalena o el Calatrava, que pueden llevar al ayuntamiento a situarse en una situación parecida a lo que podría ser un concurso, un proceso concursal. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es dejarse de triunfalismos para acabar el ejercicio con superávit y buscar solución para los problemas económicos a los que sin duda tendremos que seguir haciendo frente en la ciudad, porque todo este proceso no es más que una maniobra para disfrazar de presunto superávit las cuantías con las que se debe de abonar la deuda generada por la ineficaz gestión que han tenido al frente el consistorio en los últimos lustros.
En definitiva, en Foro consideramos que no está este ayuntamiento como para sacar pecho por asuntos económicos y mucho menos por presentar un superávit ficticio y poco explicado. Y por eso nuestra abstención en este punto se fija de esta manera, porque desde Foro sí que se respeta la aplicación de la ley, sí que se respetará la aplicación del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que nos obliga en caso de superávit a reducir el endeudamiento neto. Pero no podemos votar a favor porque entendemos que esto se ha producido por la nefasta gestión del Partido Popular en el consistorio durante los últimos años. Eso es todo. Señora Vega, tiene la palabra. Buenos días a la corporación, a las personas presentes y a todos quienes nos siguen esta mañana. Tratamos una modificación presupuestaria de casi 11 millones de euros en las que, al parecer, el concejal de Economía de este ayuntamiento solo ve ahorros y ventajas, pero evidentemente hay otras lecturas. El hecho cierto es que son 11 millones de los recursos de los ovetenses que van al rescate de Cinturón Verde y serán ya 33 millones este año los destinados a este fin. Conviene, por tanto, analizar con un poco más de detalle de dónde proceden esos recursos, por qué se contrajeron hace solo 7 meses unos préstamos que ahora se amortizan, cuánto ganaron los bancos con estas operaciones y, por el contrario, cuánto hemos perdido en el ayuntamiento, cuáles han sido los costes y las consecuencias para nuestras políticas. Habría que preguntarles, en primer lugar, ¿por qué liquidaron 2012 con 23 millones de euros de superávit? La respuesta parece sencilla. Cargaron ese peso exclusivamente sobre los hombros de la ciudadanía en forma de subidas de impuestos. Hay que recordar que el Gobierno de Rajoy nos obligó a subir el 10% el IBI, y en fórmula también de inejecución del presupuesto, principalmente de las inversiones, pero también de otras partidas absolutamente necesarias y urgentes. Tengo que decirles que en ese año 2012, entre esa subida espectacular del IBI y algunas otras cuestiones, este ayuntamiento ingresó 18 millones de euros más que en el ejercicio anterior, pero ni siquiera tuvieron ustedes el compromiso de destinar 800.000 euros a cubrir las becas de comedor y libros que quedaron desatendidas por cientos de familias que así las necesitaban durante ese año. Había que conseguir superávit como fuera para destinar a Cinturón Verde. Muy bien, ya tenían ustedes el superávit, 23 millones de euros. ¿Por qué no lo destinaron ya, desde el minuto cero, al agujero de Cinturón Verde?